Hola chicos, bienvenidos a mi canal, güey. Vamos a hablar un poco de la redacción en el mundo, pero más que todo en el periodismo. Así que por favor, no olviden dejar su like y suscríbanse, que también se lo voy a decir al final y a sus mamás también. Buenas tardes, estamos aquí con Kevin Salazar. Trabaja en periodismo y vamos a hacer una serie de preguntas en torno al mundo de la redacción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Dígame, ¿cuál es la importancia que tiene la redacción dentro del periodismo? La importancia que tiene la redacción Dentro del es periodismo. básicamente que nosotros los periodistas somos los guardianes de la lengua de Cervantes. ¿A qué se refiere eso? Que como nosotros producimos noticias en español, la estructura a través de los diferentes géneros tiene que utilizarse el idioma. Lo que pasa es que nuestro idioma ahorita se está contaminando de neologismos. El neologismo, al utilizar bastantes palabras del inglés o de otro idioma y que lo tratamos de adaptar a que sea de uso común, contamina el idioma. Entonces, el periodista nunca tiene que olvidar que si trabaja en español, tiene que escribir en español, pensar en español y estructurar mensajes en español. Esa es la importancia que tenemos nosotros los periodistas al producir noticias. Muy bien, muchas gracias. Como un periodista, ¿cómo un periodista sabe qué palabras van primero y qué palabras van después en un enunciado? Es que eso depende del tipo de estilo. El periodista puede usar un estilo dependiendo, en primer lugar, el género periodístico que vaya a ocupar. Porque si es nota dura, sabe que vamos a utilizar la pirámide invertida y vamos al grano. Ayer, la Policía Nacional Civil capturó al director de centros penales fulanito de tal por mal uso de fondos públicos. Y ves, la estructura es de nota dura, oración subordinada adverbial, porque ocupo el adverbio ayer, coma, que ahí estoy contextualizando, y luego la composición de el resto de la oración es una oración simple. Okay. En eso tenemos que ir viendo cuidado. Incluso si el género es crónica, yo puedo empezar con una frase contundente en oración simple. Digamos que tu jefa o jefe te hubiese dicho como editor: usted va a hacer una crónica porque en el Hipermall Las Cascadas hay un lugar que han prometido que usted va a conocer el hielo, Sibaren, o nieve en Sibar, y así lo han llamado. Usted va a contar esta experiencia. Entonces, la oración en la crónica, como tiene que ser contundente, apela a cuestiones literarias. Usted elige un personaje y la oración puede ser: Janina acompañó a sus padres al centro comercial Hipermall Las Cascadas a conocer el hielo. Punto. Y esa es una oración simple. Lo que pasa es que el que se dedica a periodismo impreso tiene que manejar muy bien la parte gramatical. Ok, muchas gracias. ¿Y considera usted que el orden de las palabras en un anuncio periodístico tiene que ir de acuerdo al contexto y a la vez también las palabras que se usan deben de ir de acuerdo al contexto? Sí, lo que sucede es que si yo hago una nota judicial y si en la nota judicial yo comienzo a utilizar tecnicismos como acusación ilícitas por cuestiones de delito agraviado y comienzo a apelar a demasiado tecnicismo que ocupan los abogados, la gente se me puede perder. Eso es uno. Entonces el periodista, como es un todólogo, tiene que saber transmitir esos conceptos de un lenguaje técnico a un lenguaje coloquial o de uso común. Uno. Y dos, las palabras se escriben en orden de acuerdo a la intención de la oración. Una cosa es la oración simple, que lleva sujeto, verbo, predicado. Otra cosa es la oración yuxtapuesta, que es la suma de oraciones compuestas intercaladas entre comas. Otra es la oración subordinada adjetiva, explicativa, donde usted tiene sujeto, coma, pronombre, complemento del nombre, coma, verbo, predicado. Entonces, siempre hay una estructura lógica. Lo que pasa es que se puede apelar a las figuras literarias. Y la figura literaria que atañe al orden no secuencial de la oración es el hiperbatón. Pero el hiperbatón solo es válido en poesía. En redacción periodística eso no apela, porque si no perdes al lector. Entonces, uno escribe para el lector, no escribe para sí mismo.
Ok, ok. Y a su criterio profesional, ¿cómo usted categoriza un buen periódico de un mal periódico? Lo que pasa que el mal periodismo es, primero, la redacción es clave. Si tu periodista escribe mal, tu producto es malo. Lo que pasa es que la gente dice que ser un mal periódico es ser sensacionalista y amarillista. Pero vos solo caes en eso cuando tu redacción es pésima. Cuando de repente tu titular dice una cosa y tu entrada dice otra. Si tu titular, entradilla y cuerpo de nota se divorcian de las cosas o no cuentan claro el contexto, a ese es mal periodismo. Y si el periodista solo se queda con fuentes como comunicados de prensa, pero nunca profundiza, no compara datos, incluso si escribe mal un dato, por ejemplo, decir que El Salvador solo tiene 21.000 kilómetros, pero en ningún momento decir que son 21.000 kilómetros cuadrados. Entonces, hay una mala formación del periodista en la parte gramatical, en la parte de jerarquización de notas, y el buen periodismo es aquel donde cuando la nota tiene las fuentes reales, hacer una verificación de fuentes y que todo tiene una estructura, tiene un hilo conductor y no hay nada como editor o lector yo pueda refutar, entonces ese es buen periodismo. Además, buen periodismo también implica hacer temas propios, no plagiar temas. Entonces, esa es la diferencia de un buen periodismo y un mal periodismo. Pero en plagiar temas se refiere, por ejemplo, que si una fuente, por ejemplo, un periódico lo sacó, usted no lo puede sacar ese tema o tiene que sacarlo de manera diferente o manejarlo de otra perspectiva. Cuando yo era coeditor del periódico Más en la sección de galería, hoy en el rediseño se llama Chivo, nosotros teníamos prohibido que ya sea una noticia internacional o nacional, si lo sacaba el diario El Hoy o lo sacaba la prensa, nosotros no lo sacábamos. Puede ser una gira de un artista, pero si la prensa gráfica lo publicó primero, nosotros tenemos que encontrarle otro enfoque porque no vamos a contar lo mismo. Ok. Perfecto. Entonces, hemos dicho en otras palabras, ¿cuál sería la manera más fácil de captar la atención de las personas o de un consumidor a través de solo palabras? Gabriel García Márquez lo dijo, el primer párrafo debe atrapar. Si tu primer párrafo es malo, la gente no te va a leer. Desde el primer párrafo tenés que enganchar, entonces las entradas tienen que ser contundentes, tienen que convencer. Entonces vos como periodista, aunque sea notadura, reportaje, crónica o análisis, tu primer párrafo tiene que plantear el conflicto. Planteas el conflicto y ya la gente se va a ir atrapando. Pero si escribes mal, y escribes mal un primer párrafo o una primera oración, la gente no te va a leer. Dicen que el gancho es el titular, sí, que bueno, y si tu titular es bueno, estás seguro que la gente te va a leer la entradilla. Pero si la entradilla es pésima, ahí murió. Si la entradilla es buena, entonces va a leer el primer párrafo. A eso se le llama copete. Pero si el copete es malo, el resto de la nota no te la van a leer, por más pasión que le hayas puesto. Y dentro del ámbito periodístico, ¿cuáles son los requisitos en sí para tener, ya que estamos hablando de la estructura, cuáles son los requisitos en sí para tener una buena redacción, que sea rica? Bueno, para tener una buena redacción hay que leer. A mí me es inconcebible que estudiantes de periodismo de comunicación social no les gusta leer y cuando ven la materia de literatura digan que eso es aburrido, que eso es no sé qué. Porque la literatura es la base para tener buena redacción. El que se quiere dedicar a periodismo tiene que leer. Porque si vos no estás leyendo no vas a poder estructurar, no vas a poder hacer tu propio estilo. Ah, es que licenciado, tal vez porque la literatura de la Odisea, la Divina Comedia, que el Mío Cid, que 100 años de soledad, que Los Cachorros, que El Escribidor y la Tía Julia, que El Hambre, que Pedro Páramo, entre otros, me suena aburrido porque me obligaron a leerlo en bachillerato, entonces esas cosas yo nunca las entendí. Si a usted no le gusta leer, en primer lugar se ha equivocado de carrera. Yo creo fielmente las palabras del licenciado Ricardo Chacón, cuando él nos decía en clase, comunicador o periodista que no lee, va a fracasar en el medio. Entonces uno debe tener una buena formación literaria. Es que yo no le encuentro la asociación de leer poesía, de leer cuentos, novelas con mi trabajo. Si es que nosotros producimos, entonces me es inconcebible que un periodista que no lea, escriba. Entonces no puedes escribir si no has leído. Entonces esa es la riqueza que te da la literatura.
Claro, leer buena literatura, porque también hay mala literatura, leer buena literatura a vos como periodista en la crónica te hace que no caigas en el vicio de la narratofilia. ¿Qué es la narratofilia? Querer narrar todo. Y en la crónica vos solo narras o creas una escena cuando vas a revelar algo o un hecho del personaje. Y no todo tiene que ser narrado. Entonces, esa es la base de la literatura. Y ahora, hablando un poco más de eso, porque usted me acaba de mencionar que cada periodista tiene que ponerle su estilo. Ahora, hay cierto periódico, por ejemplo, Michero, que usa bastante modismo. Modismo son palabras que están de moda y que, por ejemplo, generalmente atraen a los jóvenes, que están de moda y que se empiezan a usar y que al final se termina como un vicio de la literatura, porque se termina usando esa palabra en vez de la palabra que es correcta. ¿Qué tan recomendable es usar un modismo en un periodismo, un medio tan serio? Bueno, en el caso Michero y El MAS son periódicos populares, no son periódicos serios. Por lo tanto, entonces hay que jugar con la jerga popular. Nosotros en El MAS titulábamos en galería o en chivo, que era la parte de entretenimiento cultura. Nuestros titulares hacían alusión a frases populares. Se le voltea la tortilla como 2 gotas de agua. De tal palo, tal astilla. Avisa que estos muerden. Son un crack. Vienen con las pilas recargadas. Con feeling. Buena onda. Son palabras que están dentro de la jerga popular y se utilizan. Lo que pasa es que a diferencia de un periodismo formal como el Diario de Hoy y la prensa gráfica, los titulares abusan del gerundio. Entonces no hay una acción. Entonces nosotros en El MAS cuidábamos eso, que el titular hiciera alusión a una acción verbal o a un sustantivo, para no caer en la adjetivación, porque la adjetivación es uno de los vicios del periodismo. Entonces el modismo es utilizado dependiendo de la intención o de la línea editorial, porque si la línea editorial es popular, tenés que hablar como popular. Entonces, a la gente le vas a hablar en su jerga. Lo que pasa es que nosotros malinterpretamos en periodismo popular a la gente. Creemos que la gente que lee periódico popular es ignorante. Entonces tenemos que hablarle así en expresiones, mira que chivo, babos y todo eso. No. La gente, aunque lea periodismo popular, no es ignorante. Ellos hablan, escriben como cualquier otro salvadoreño. Si el Diario de Hoy y la prensa gráfica fueron pensados para la gente que por lo menos tiene un grado de escolaridad de 3er grado, entonces ¿por qué un periódico popular tiene que rebajarse? Puede utilizar los diferentes recursos literarios para diferenciarse de lo serio, pero en ningún momento tiene que caer en lo lupanal, que es lo más bajo, y en el caso de Michero ha caído en lo más bajo, tanto en cuestiones de diseño editorial como en el uso de fotografía. Si usted compara Chivo, que es la sección del MAS, de entretenimiento de farándula, con Entrecherada, que es la de Michero, que es de farándula también, el cover son famosas. Pero si usted fija, Michero lo trata como que fuese la sección de Playboy. No le voy a decir, en el MAS se sacaba antes como sección de Playboy porque era pensado, lo que pasa que esta página lo ven la gente de que trabaja en los car wash o cualquier otra cosa y que van a pegar ahí el gran póster de la mujer chulona, etc. Pero ahora esta sección ha evolucionado, ya no saca mujeres con ese tipo de vestimenta que solo en bikini, ya se busca otra visión desde la sección. ¿Por qué? Porque la gente ya no está cayendo en eso, la audiencia es exigente, los tiempos han... Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad y por darnos un poco de su tiempo. Ahora ya sabemos la importancia que tiene la redacción dentro del ámbito periodístico y me imagino que en todos los ámbitos, porque si uno no sabe leer, como dice el licenciado, uno no sabe redactar. Muchas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse y dejen su like, por favor.